Hola, buen día. Yo les voy a explicar los tipos de sociedades mercantiles en México. Lo primero que debemos saber es, ¿qué es una sociedad mercantil? La sociedad mercantil es la agrupación de personas que se organizan para combinar sus recursos y sus esfuerzos para destinarlos en la realización de un fin común. Es decir, es un ente creado por un acto voluntario colectivo de los interesados, por un interés común y con el propósito de obtener ganancias o un fin lucrativo. Los socios se comprometen a poner un patrimonio en común integrado por dinero, bienes o industria, con la intención de participar en las ganancias. Ahora bien, existen 7 tipos de sociedades mercantiles reconocidas en México, de acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles. Sus siglas son LGSM, que reconoce estas asociaciones como una entidad jurídica propia, independiente de los miembros que la integran. Asimismo, cuenta con patrimonio propio. Yo les mostraré sus características, requisitos y lo más importante es conocer cuál es el tipo de sociedad mercantil que más nos puede ayudar a la hora de crear una empresa. Tipos de sociedades mercantiles. Número 1. Sociedad en comandita simple. Es la que existe bajo una razón social y existen dos tipos de socios. Los primeros son socios comanditos o colectivos. Estos responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales. Los segundos tipos de socios se les conoce como socios comanditarios, que responden hasta el límite de sus aportaciones. Estos no pueden ejercer acto alguno de administración, ni aun con el carácter de apoderados de los administradores. La razón social se formará por al menos uno de los nombres de los socios más y compañía. No existen acciones, sino que el capital social se divide en cuotas o partes de interés. No existe un mínimo de capital social. Un ejemplo es el desarrollo de proyectos inmobiliarios que tengan como objetivo la renta de las edificaciones, sean locales o departamentos, también como sociedades patrimoniales para profesionales liberales o que disponen de un patrimonio importante que desea mantener incluyendo en el mismo, por ejemplo, a sus hijos. 2. Sociedad en comandita por acciones. Es la que se compone de uno o varios socios comanditados que responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales, y de uno o varios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus acciones. A la razón social o a la denominación, en su caso, se agregarán las palabras sociedad en comandita por acciones o su abreviatura. Tiene que llevar un libro de inventarios y cuentas anuales, un diario, donde registran las operaciones y un libro de actas que recogerá todos los acuerdos tomados por las juntas generales y especiales de los demás órganos colegiados de la sociedad. Número 3. Sociedad de responsabilidad limitada. Es aquella que se constituye entre socios que solamente están obligados
al pago de sus aportaciones sin que las partes sociales puedan estar representadas por títulos negociables a la orden o al portador, pues solo serán cedibles en los casos y con los requisitos que establece la ley. Las aportaciones solo pueden ser en dinero o en bienes. El capital mínimo es de 3,000 pesos y se requiere un mínimo de 2 socios y pueden tener un máximo de 50. La denominación o razón social debe ir seguida de las palabras Sociedad de Responsabilidad Limitada o sus siglas. En caso de fallecimiento, las partes sociales son heredables. Estas empresas son indicadas para pymes y empresas familiares. 4. Sociedad anónima. Es la que existe bajo una denominación y está compuesta solamente por socios. La única obligación de estos es el pago de sus acciones sin ninguna otra obligación adicional. Existen dos premisas. 1. Ser diferente de cualquier otra sociedad. 2. La denominación social siempre irá seguida de las palabras sociedad anónima o su abreviatura, SA. El capital mínimo social es de 50,000 pesos. Este es representado por acciones, cuyo valor es determinado por los socios. Los socios reciben el nombre de accionistas. No hay limitación en el número de acciones que puede tener un accionista. Los accionistas eligen un consejo de administración o administrador único y le otorga los poderes que requiere para ejecutar la toma de decisiones de la sociedad. Un ejemplo son las empresas con variedad de negocios y que desean que la entrada y salida de socios no requiera grandes formalismos ni trabas. 5. Sociedad cooperativa. Es una forma de organización social integrada por personas físicas con base en interés común y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas, a través de la realización de actividades económicas de producción, distribución, consumo de bienes y servicios. Características. Procurar el mejoramiento social y económico de sus asociados mediante la acción conjunta de estos en una obra colectiva. Los rendimientos se reparten proporcionalmente a la participación de los socios. Los socios responden de pérdidas con su patrimonio. Gestión y administración democrática de la sociedad. Un ejemplo es que las cooperativas colaboren con otras generando así una cadena de calor que fomente la solidaridad y la cooperación. Número 6. Sociedad de nombre colectivo. Es aquella que existe bajo una razón social y en la que todos los socios responden de modo subsidiario, ilimitado y solidariamente de las obligaciones sociales. Características. Su razón social se compone por los nombres de todos los socios seguidos de la palabra compañía u otras equivalentes. Si uno de los socios se separa de la razón social, se puede seguir usando el mismo nombre, pero se agrega la palabra sucesor. Los socios lo acuerdan en caso de muerte de uno de ellos, se puede seguir trabajando con sus herederos. Todos los socios deben de estar de acuerdo para hacer una modificación del contrato social a mayoría de votos. Se debe tener reserva que consiste en el 5% de las utilidades obtenidas cada año. Ejemplo, es indicado para despachos profesionales, en el cual los socios están obligados a participar en la decisión de la empresa, teniendo la de todos el mismo valor decisorio. 7. Sociedad por acciones simplificadas. Es aquella que se constituye con una o más personas físicas, que solamente están obligadas al pago de sus aportaciones representadas en acciones. Características. Debe ser constituida a través del sistema electrónico de constitución, que para tal efecto establezca la Secretaría de Economía y se llevará por medios digitales. No se exige escritura pública, póliza o cualquier otra formalidad adicional para su constitución.
La sociedad estará representada por un administrador, teniendo los accionistas voz y voto. Los accionistas tienen valor similar y otorgan igualdad de derechos salvo pacto en contrario. Solo pueden ser constituidas por personas físicas sin posibilidad de incluir personas morales. Ejemplo, este tipo de sociedades es indicado para microempresas, micropymes y pequeñas empresas.